Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Muy buenos días a todos, es un placer este lunes 30 de enero de 2023 compartir un nuevo programa de Frente a Frente. Ustedes saben que todavía no se elige la Corte Suprema de Justicia, esperamos que esta semana se haga. Mientras tanto, uno de los temas pendientes de mayor análisis que nos queda, porque siempre se acostumbra a hacerlo, no solo aquí, sino en todos los países en el primer año de gobierno. Un análisis sobre si la situación ha mejorado o no. El 27 de enero se cumplió el primer aniversario del gobierno de la presidenta Castro. Esta anunció desde Buenos Aires que el 30, es decir, hoy lunes, ofrecería un mensaje a la nación en relación a sus logros. Creo que es oportuno, no con el propósito de afectar a nadie en lo absoluto o de desacreditar al gobierno, sino por el bien de todos, hacer un análisis, y nos vamos a enfocar en el área económica, porque venir a analizar en 2 horas todo lo que corresponde a los ministerios, a las acciones públicas, no solo resulta grosero, y al final no se haría lo más objetivamente posible, porque una nación implica el manejo, el control, la administración de una nación, tantas cosas que por eso hemos decidido concentrarnos en la economía. Al final, lo que anhelamos todos los hondureños, fuera de mejorar el Estado de Derecho, es que éste tenga las posibilidades de crecer económicamente para que todos mejoremos, para que los subempleados consigan un empleo digno, para que la gente deje de huir del país porque no consigue empleo y no consigue empleo digno, para que la gente tenga oportunidades de tener una mejor alimentación, de vestir con dignidad. Si no encuentra lo que requieren los hospitales públicos, pues tener la capacidad con sus ingresos de hacerlo, es lo que necesitamos. Al final creo que se trabaja y un Estado se ordena para que su gente viva bien. Al final nos organizamos con 3 poderes, con gremios, para que el bien común sea como la característica para toda una sociedad. Somos apenas 9 millones de hondureños, pero con una gran inequidad, con una gran desigualdad, con la gente quejándose por sus condiciones de vida, pero lo que es peor, la gente migrando del país. Así que esta mañana vamos a analizar con 3 expertos economistas lo que a juicio de ellos consideran ha sido este primer año en materia económica. Ayer le pedimos al ministro de Información, yo asumo que es el ministro de Información, don Ibis Alvarado, el periodista y colega de nosotros, Ibis Alvarado, delegar 1 o 2 funcionarios públicos para contrastar criterios con el sector gremial, académico, lo que está sucediendo con la economía. Desafortunadamente, por las múltiples ocupaciones de algunos funcionarios públicos, es difícil contar con ellos esta mañana, a no ser que estén esperando el mensaje de la presidenta Castro este lunes. Pero bien,
Sin la presencia gubernamental, hoy contamos aquí en Frente a Frente con el gerente de política económica del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, don Santiago Herrera, que está aquí a mi derecha y a quien saludo. Bienvenido, don Santiago. Don Ismael Cepeda, economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, y el rector de la Universidad José Cecilio del Valle y expresidente del Colegio de Economistas, don Julio Raudales, a quien damos la bienvenida. Bienvenido, Julio. Bienvenido, don Santiago. Bienvenido, gracias, Ismael. Antes quisiera compartir con Luz Madrid el tema de esta mañana, que ya se los anticipo, pero a manera de titular, para que usted interactúe con nosotros en las siguientes 2 horas. Lucecita Madrid, buen día. Buenos días, bendecido inicio de semana para toda nuestra audiencia. Compartimos con ustedes el tema del día. La economía hondureña, ¿creció, se estancó o desmejoró en el último año? Comparta su opinión con nosotros a través del 9773-6065, nuestro número de WhatsApp. De igual forma, a través de cada red social, @Frente a Frente HN. Puede dar la cara aquí en el foro, también solicitando el link de Zoom y conectarse, solicitándolo al 9950-8177. La economía hondureña, ¿creció, se estancó o desmejoró en el último año? Comparta su opinión. Comienzo de inmediato. Don Santiago Herrera, desde su cargo como gerente de política económica del Consejo Hondureño de la empresa privada, ¿recuerda cuántos presidentes ha visto desfilar en el país? Muchos. Desde el doctor Ernesto Cruz, creo que para acá, es mi recuerdo. Pues si estamos hablando del doctor Ramón Ernesto Cruz, usted vio pasar a Osvaldo López Arellano, vio pasar a Juan Alberto Melgar Castro, vio pasar a Policarpo Paz García, acompañado de Domingo Álvarez Cruz y de Amílcar Zelaya Rodríguez, vio pasar a Roberto Suazo Córdoba, de Roberto Suazo Córdoba vio pasar Ascona, a José Simón Ascona Hoyo, Callejas, a Rafael Leonardo Callejas, a Carlos Roberto Flores Pacusé, Reina, a Carlos Roberto Reina, a Carlos Roberto Flores, a Ricardo Maduro, a don Ricardo Maduro, a Manuel Zelaya Rosales, Porfirio Lobo. Vio pasar a Roberto Micheletti, vio pasar, bueno, pues estuvo 6, 7, 8 meses dirigiendo el país, indistintamente de cómo lo dirigió, pero estuvo ahí gobernando Honduras. Después de Roberto Micheletti, vino Porfirio Lobo Sosa, 8 años de Juan Orlando Hernández y 1 año de la presidenta Xiomara Castro. Él ha visto desfilar a todos estos gobernantes. Sinceramente, ¿en qué momento usted vio que la economía hondureña se apuntalaba y que hacíamos las cosas mejor? Hay que reconocer que en los últimos años el periodo más importante de reformas económicas que se dio en el país se dio durante el gobierno del presidente ya fallecido Rafael Leonardo Callejas. Hubo una reforma estructural a la economía del país, fue sustantiva. Luego, en el periodo del gobierno del presidente Maduro, se sentaron bases para una economía muy fuerte, sólida, que disfrutó en los primeros 2 años el presidente Manuel Zelaya Rosales, alcanzando crecimientos significativos hasta del 8%, con un gobierno que parecía estar bien encaminado. Sin embargo, en los últimos 2 años de su propio gobierno, ese nivel de estabilidad económica se deterioró fuertemente. De ahí para acá hemos estado subsistiendo, porque cada vez que se nos viene, por ejemplo, un fenómeno natural, la economía se cae. En la ETA y OTA perdimos 45.000 millones. Y luego las economías intentan recuperarse, pero lo único que hace es recuperar un poco de lo que perdió, porque no es una nueva inversión, no es un nuevo crecimiento. Y seguimos creciendo a esas tasas de 3, 3.5, 4, el año 21 fue de 2000, ¿cuánto fue? 12.5, pero veníamos de una caída de más del 9.
así que no era en términos reales el crecimiento fue como de 1.5 aproximadamente. Este año pues doña Rebeca Santos, presidenta del Banco Central, ha dicho que vamos a crecer entre 4 y 4.2, creo. En el programa monetario se sigue manteniendo que vamos a crecer arriba del 4%. El Banco Mundial dice que vamos a crecer al 3.5%. Nosotros hemos dicho que no somos tan optimistas porque hemos visto que el índice mensual de actividad económica, el IMAE, ha venido mostrando un comportamiento decreciente y eso es lo que le decimos nosotros los economistas ralentizando, porque en la práctica todo el globo se ha visto afectado por el tema de la guerra Ucrania-Rusia, por el costos de los fletes, por los costos en las materias primas, por los costos de los combustibles, por el costo de la energía, y que en la práctica todo el mundo está sintiendo que la economía está bajando de ritmo, y nosotros que somos una economía pequeña, somos una economía abierta y somos una economía por lo tanto expuesta a los choques externos, también somos una economía vulnerable y por lo tanto el ritmo de crecimiento se disminuye y por el otro lado pues durante el año 2022 tuvimos una tormenta que nos afectó y por el otro lado pues las políticas no llegaron a coger ritmo para poder recuperar la economía. El sector agro se vio muy afectado, la infraestructura no se movió durante todo el año, las carreteras están en el mismo estado, los niveles de ejecución en inversión pública fueron muy bajos, 40% creo, Ismael, y lamentablemente pues esos dos rubros, agricultura e infraestructura, son los que mueven el empleo más rápidamente en el corto plazo. Hay otras que requieren mayor maduración, pero esta es rápido y eso no se logró durante el año. Y al final del año pues se vino a coronar con una cerecita que el gobierno de la República a través de la Secretaría de Desarrollo Económico viene e impone un control de precios y nosotros ya hemos dicho, aquí los economistas siempre compartimos ese criterio, controles de precios son desincentivo para la producción, son incentivo para la escasez, incentivo para la especulación, incentivo para el contrabando, incentivo para los mercados negros y al final de cuentas los precios vuelven a subir. Y el que termina siendo afectado es el consumidor final. Ese es un poco el balance. Y cuando uno revisa los años de todos estos gobiernos, don Renato, puede ver, hay algo que no es fácil de explicar ni fácil de vender, pero los niveles de productividad en 20 años, Julio, Ismael, tanto del capital, tanto como del trabajo, se han mantenido estáticos o cayendo. Y si no mejoramos los niveles de productividad, nunca vamos a crecer a tasas significativas arriba del 4%. No importa el gobierno, no importa el color, el resultado es el mismo. Y cuando no crecemos suficiente, no hay derrama. Y cuando no hay derrama, no hay mejoramiento de los ingresos de la familia y no hay mejoramiento de la calidad de vida de la familia. Ese es el resultado. Por eso es que tenemos como país y como sectores y actores sociales trabajar juntos, de la mano. No es que uno es enemigo del otro. El gobierno no puede solo con esto, a pesar de que el gobierno controla el 50% del presupuesto nacional, del PIB, porque el presupuesto es más o menos 47, 48% para este año. Controla la mitad de la economía, sin embargo, necesita de otros actores y el sector privado es ese actor, entre otros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque genera más del 82% del empleo, porque genera más del 90% de la inversión y porque genera más del 80% de los tributos que se pagan en este país. Por eso es que es importante que el gobierno, el sector privado, la sociedad civil y demás actores trabajemos de la mano porque la problemática del país es tan grave que requiere el esfuerzo de todos. A mí me gusta que toda la población indistintamente de su nivel de conocimiento entienda los términos claves que se pronuncian aquí para que vaya comprendiendo el pensamiento de todos los panelistas. Y como sé que mucha gente se queda como al margen de la comprensión plena del análisis, cuando se mencionan algunos términos, me gustaría que usted especialmente me describa el término productividad, aunque les parezca elemental a los economistas, de repente mucha gente se queda en el camino.
¿Qué es productividad y de qué depende la productividad? Pongámoslo en términos prácticos. Si yo tengo una vaca lechera y la tengo produciendo de 4 a 6 litros, que es el promedio nacional, pues el nivel de productividad para algunos expertos dicen que es muy bajo, porque hay producción en Honduras, incluso algunas haciendas tecnificadas, que le produce la misma vaca 16 o 18 litros. Esa es productividad, la cantidad de producto que puede generar una cantidad, un inventario de activos que yo tengo, como también puede ser cuántas quintales de maíz saca una manzana. Si hay alguien, un pequeño agricultor genera 30 quintales de maíz por una manzana y un productor grande con riego genera 60 o 70 quintales por manzana y un productor altamente tecnificado genera 120, eso es productividad. Es la misma manzana, don Renato, generando diferentes niveles. Bueno, la economía de Honduras en general, y eso es lo que trataba de explicar del nivel de productividad, ha mantenido una productividad estática. No importa si esta cantidad de producto es este o este, el producto final es este y no pasa de ahí, no se mueve a otros niveles y por lo tanto no logramos que tengamos una economía mucho más dinámica que genere suficiente beneficio para que la sociedad lo perciba, don Renato. Porque ese es el asunto. Uno dice, no, que crecimos al 3 o crecimos al 4, crecimos al 5, pero la gente se sigue sintiendo afectada y no siente el bienestar del crecimiento. ¿Y qué rol juega un gobierno en la productividad? Bueno, con las políticas públicas correctas, ¿verdad? Usando el presupuesto correctamente. Si ellos son los que manejan casi el 50% del Producto Interno Bruto en el presupuesto, pues uno esperaría que ese presupuesto se utilizara como un instrumento de desarrollo que favoreciera el crecimiento. Pero cuando usted ve que el 84% del presupuesto 2023 va para gasto corriente y apenas el 16% va para inversión pública, y que, por ejemplo, en el año 2022 apenas se logró un 40% de ejecución presupuestaria en la inversión pública, entonces dice, quiere decir que nos digamos, lo poco que hicimos bastante, lo hicimos para gastar más, pero no para invertir más, porque eso no genera un retorno productivo para la sociedad. Entre otras cosas, la política agrícola está en construcción, don Renato, lleva un año construyéndose, todavía no se hace pública, por eso en el pronunciamiento Mensaje a la Nación del COEP decíamos, pasemos del plan a la ejecución, porque nuestro agro necesita. ¿Y por qué necesita? Primero, porque genera empleo. Segundo, porque genera producción. Tercero, porque genera comida. Y porque necesitamos garantizar la seguridad alimentaria de nuestra gente. Eso es lo que necesitamos. Sin embargo, lo que estamos viendo en el país no es una política agrodefinida, sino que lo que estamos viendo son más de 30.000 hectáreas invadidas. No vemos una acción contundente. ¿Y cómo va a haber seguridad en el campo si estamos permitiendo las invasiones? ¿Y cómo va a haber seguridad si estamos viendo que a todos los niveles hay extorsión? A pesar de que reconocemos como algo valioso el hecho de que el gobierno de la República haya tomado una política orientada a combatir ese flagelo de la extorsión. Pero tenemos que cuidar la propiedad privada en el campo, sobre todo las plantaciones que ya están en marcha y que generan producción. Si seguimos con eso y estamos permitiéndolo, todos los operadores de justicia deberían de estar actuando de manera dinámica, rápida, urgente, para salvar la producción nacional, porque ahí no estamos generando confianza. Y cuando no hay confianza no hay inversión. Cuando no hay inversión no hay producción, se pierden las exportaciones, pero lo más triste, se pierden empleos. A propósito que usted valora como algo positivo lo que el gobierno hace para combatir la extorsión, hoy Diario La Prensa de San Pedro Sula tiene este titular: resultados en 55 días del estado de excepción, 8,000 detenidos y ninguno acusado de extorsión. O sea que, en otras palabras, lo que se está diciendo aquí, que la política de estado de excepción en estos 55 días, pues no ha dado los frutos que se requieren, porque 8,000 detenidos y al final nadie acusado, quiere decir que esos 8,000 detenidos en cualquier momento salen. Si es que ya no salió la mitad o 2/3 partes de esos 8,000 detenidos. Están extorsionando. Ahora, este mensaje que el país quedó tan deprimido, que el país quedó sin moral, que el país quedó
hecho un desastre y que por eso los 365 días pasados se han ocupado de devolverle la moral a la población, a la sociedad hondureña, como una justificación para decir por eso no hemos mejorado la economía, por eso no nos ha ido bien en todas las áreas que prometimos. ¿Es válido, Ismael Cepeda? Muy buenos días. Sin duda, el tema que enmarca el primer año de gestión de Xiomara Castro Sarmiento va encaminado a la transición. Y esa transición sin duda tiene aciertos, desaciertos, puede ser cuestionable hasta los mismos conceptos de llamarlos logros, desafíos o en todo caso elementos que al final no han avanzado. Y es entonces que la transición, y así se denomina, es que puede ser lenta, sobre todo en democracias híbridas como la nuestra, porque venimos de sacar a un partido hegemónico como el Partido Nacional de la estructura gubernamental, de los poderes del Estado, de lo que tiene que ver con las redes de la burocracia, por ejemplo, y creo que hoy por hoy, y ante el contexto que nos da don Santiago, creo que la mayoría, o si no todos, podemos asegurar que era necesario ese cambio partidario, ese cambio de visión, de estrategias, y lo que se debe debatir el hoy por hoy es prácticamente cuál es esa ruta, cuál es ese camino, cómo lo estamos realizando como Estado, cuáles son esos elementos que pueden ayudar a mejorar las políticas públicas. Por eso, tal vez este primer año de Xiomara Castro Sarmiento, podríamos decir que va a existir algunas políticas, como lo ha mencionado don Santiago, que se están en construcción. Creo que el primer año también se enmarca a la creación de esos planes, porque uno no puede operativizar algo que no existe, algo que no tiene un horizonte. Por eso uno, o el día de ayer cuando se me realizó la invitación, comencé a buscar, por ejemplo, en la Dirección de Gestión por Resultados, cuál era ese plan para, como dijo don Marcio Sierra, por ejemplo, para recuperar cuenta del milenio, cuál es el combate a la corrupción. Uno comienza a ver planes estratégicos, como por ejemplo de la Secretaría de Planificación, que es una de las principales instituciones que debería rectorarle esa dirección. Y es entonces que algún impacto que pueden tener las políticas ya implementadas o las que se vienen a implementar van a tener un margen de tiempo. Hay que ver la temporalidad de la implementación, claro, ante la necesidad, pero sobre todo la desesperanza, el desestímulo que tiene nuestra economía, las personas, los factores productivos. Es necesario que ya este año 2023 sin duda se comiencen ya a implementar con mayor contundencia y sin vacilación, pero eso también me lleva a decir que entre esos aciertos y desaciertos, al final posiblemente los desaciertos van a pesar más porque el país lo que necesita es la construcción de verdaderas políticas, como por ejemplo la propuesta. Creo que eso también ha enmarcado el primer año de Xiomara Castro Sarmiento en, por ejemplo, quitar algunas leyes debatibles si eran positivas, como la ley de empleo por hora. Sin embargo, lo que no se vio es esa propuesta, la contracara de decir, bueno, eliminamos la ley de empleo por hora y esos 40,000, 80,000 personas que están albergadas en la ley necesitan un marco normativo para volverlas a emplear, para que sea de mayor profundidad el tema de los derechos, por ejemplo, o lo que ha sucedido con las sedes, que necesita también una ratificación por parte del Congreso Nacional, pero otras sedes, como la de la zona sur, pues ya había negociado para adherirse a otro régimen fiscal. Por ejemplo, en cambio, Próspera va a entrar en una demanda, y ese tipo de decisiones necesitan una propuesta. Y cierro esta primera parte con un ejemplo también, que el cambio que esperamos son la intervención en las relaciones de sociedad-Estado. Yo creo que, por ejemplo, yo no necesito unos peajes soberanos, lo que necesito son unas carreteras soberanas. Entonces, la relación ciudadano-Estado no vengan a decir, bueno, ahora es empresa privada, ahora es gobierno. No, lo que necesitamos, como decía don Santiago, es que el presupuesto general de la República se encamine a un estado de bienestar dentro de lo que cabe. Entonces, está enmarcado este año de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento
en esos aciertos y desaciertos. Julio Raudales también, consultado sobre estas dos preguntas que le he formulado a don Santiago Herrera y a don Ismael Cepeda. En cierto modo podemos justificar que este primer año del gobierno de Castro Sarmiento no haya sido totalmente efectivo y eficiente como nos lo prometieron en campaña, por lo que heredaron, Julio. Bueno, Renato, dicen que para poder entender las realidades es fundamental entender la historia, y qué bueno que comenzaste preguntándole a mi amigo Santiago, que yo creo que somos los dos mayores acá. Ismael creo que es mucho más joven que nosotros. Yo también recuerdo que cuando estaba muy niño, la primera intuición que tuve sobre un gobierno fue el de Ramón Ernesto Cruz. Tenía yo 6 años, ¿no? Estaba entrando a primer grado cuando Ramón Ernesto Cruz fue presidente. Pero me gustaría, tal vez, producción pone el segundo gráfico que yo mandé hace poquito a producción, porque creo que es bueno verlo. No, el otro, por favor, el que mandé por último, ¿no? Es bueno ver la realidad desde una perspectiva gráfica. Y quiero acompañar lo que decían mis colegas en un elemento que me parece que es clave, y es que Honduras tiene una economía muy pequeña, muy abierta, y eso lo hace muy vulnerable. Lo que sucede en Honduras con la economía hondureña, Renato, no depende tanto de lo que hagan los gobiernos o de lo que se haga internamente en el país, sino fundamentalmente de lo que pasa en el mundo. La diferencia estriba, o lo que pueden hacer los gobiernos es aprovechar, sacar partido de las cosas que sucedan en el país, en el mundo, para poder beneficiar a la población hondureña. En eso deben consistir las políticas públicas en una economía pequeñita y abierta como la que tiene Honduras. Ahora, miremos ese gráfico que está ahí en la pantalla. Ahí aparece una comparación. Es bueno comparar. Es bueno comparar. En economía comparamos. Si no, no podría haber economistas si no comparáramos. Mira eso. El primer bloque, Honduras, o la economía hondureña, está metida ahí en un recuadrito en el penúltimo bloque de grafiquitas. Ahí dice Honduras, pero el primer bloque dice pares aspiracionales, es decir, países que son similares a Honduras, pero a los que les va mejor que Honduras. Por ejemplo, Panamá, por ejemplo, Costa Rica. El segundo, el lote de barritas dice Centroamérica, excluyendo Honduras. Y miren a Honduras ahí comparado con esos dos grafiquitos primeros. Mira, Renato, cómo la grafiquita azul clara es de 1980 al 89. La otra, la azul más oscurita, es de 1990 al 99. La negrita es del 2000 al 2009 y la cafecita es del 2010 al 2019. Quedémonos ahí, Julio, para que Julio se ponga de pie y explique mejor, como todo un cuidado, como todo un, por favor, estoy pidiendo que lo auxilien para que él pueda explicar, como todo un maestro de educación superior, esas gráficas sobre la realidad económica nacional. Así que vamos con el rector de la Universidad, José Cecilio del Valle, y expresidente del Colegio de Economistas de Honduras, Julio Raudales. Julio. Gracias, Renato. Sí, en efecto, acá, como les decía, tenemos, mira, 4 lotes o 5 lotes de grafiquitas, 5 lotes de grafiquitas, ¿no? Estos que están aquí son los países que se parecen a Honduras por década, ¿no? Es una comparación por década. Y mira que en cada una de las décadas, los países que se parecen a nosotros, pero a los que les va mejor, como Panamá, como Costa Rica, están arriba. Mira Honduras, cómo está, década de los 80, década del 90, década del 2000 y década del 2010 al 2020. En todos los casos, Honduras está por debajo de los otros. Estos son los de la OCDE, estos ni siquiera nos comparemos con ellos, porque aquí estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, etc. Pero mira estos que son países a los cuales nosotros podríamos aspirar, Renato. Siempre la producción de esos países en cada década está arriba de la nuestra. Y estos son nuestros pares estructurales, o sea, países africanos muy pobres, que son los únicos en donde
en las décadas de los 80 y de los 90, Honduras está mejor que ellos. Pero el problema acá, y lo que quiero que miren nuestros televidentes, es el deterioro. En las primeras 2 décadas del siglo XXI, estos países africanos, países latinoamericanos muy pobres, como Haití, han estado mejor que Honduras. Han crecido más que Honduras. Y tal vez producción me pone la otra gráfica y con esto termino, porque creo que es bueno ver estas realidades. Mira acá, esto de lo que hablaba Santiago, Renato, la productividad de los factores. Cuando hablamos de productividad de los factores, estamos hablando de cuánto produce el capital en Honduras, es decir, los empresarios, las empresas en Honduras, y cuánto producen los trabajadores en Honduras. Mira la productividad, cómo estaba, Renato, en la década del 90 al 99, la de Honduras. Esto solo es Honduras. Mira la productividad del capital, el azulito. Y mira la productividad ahora. Está más baja en la década del 2014 al 2019. Y la productividad del trabajo, o sea, la grafiquita como naranjita, está más baja ahora que en los 90, por ejemplo. Eso lo que te muestra es que ha habido un deterioro también en la productividad del país. Entonces creo que es muy bueno que nos demos cuenta que el problema de Honduras fundamentalmente es estructural, y por eso es que yo pienso, Renato, que es fundamental que entendamos que no va a ser con políticas de corto plazo que las cosas pueden cambiar en el país. Es necesario que las cosas comiencen a cambiar de manera seria y no simplemente pensando en lo que puede suceder este año o el próximo año, porque para cambiar estas realidades es fundamental que empecemos a trabajar con políticas de largo plazo, políticas que tienen que ver con el tema de mejora en la productividad de los factores. Por ejemplo, mejorar el ambiente, el clima de negocios va a hacer que las empresas puedan producir más, y mejorar el sistema educativo va a hacer que los trabajadores en el mediano plazo puedan también ser más productivos. Pero imagínate, Renato, yo vine acá al país de estudiar del extranjero en el año 1999. Vine en diciembre del 98, a unos poquitos días del huracán Mitch, y me integré a trabajar, recuerdo, en el gobierno del ingeniero Flores, el Ministerio de la Presidencia, que estaban haciendo ellos ya el Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional. Y no se me olvida que el presidente Flores, una y otra vez, en aquel año 1999, hablaba de que si algo quería heredarle al país, si algo debiera yo dejarle al país, decía mi gobierno, eso sería educación. Han pasado, Renato, este año se cumplen 25 años del huracán Mitch. Y esa promesa que hizo el ingeniero Flores en 1999, se le hubiera dado seguimiento en los siguientes gobiernos, en este momento la productividad de los trabajadores sería muy alta y probablemente no tendríamos muchos de los problemas que estamos acumulando hasta ahora. Entonces, el asunto es que pensamos en las políticas públicas como si mañana se fuera a acabar el mundo. No pensamos con una visión de largo plazo. Y esa es una de las razones por las cuales se explica que no podamos generar ese cambio tan necesario en el país. Y ya con esto cierro, Renato. Yo creo que la actual administración, como bien decía Ismael, empezó con muchas expectativas. Se han hecho cambios fundamentalmente en legislativos. Creo que casi todo el trabajo que se hizo durante el primer año de gobierno fue legislativo. Una serie larga de medidas que se tomaron a nivel económico, se le metió mano al sector eléctrico, se le metió mano al tema del trabajo o del empleo, se derogó la ley de las sedes, como bien decía Santiago, se congelaron precios, se dieron una buena cantidad de subsidios a la energía eléctrica, y creo que vale la pena ir analizando cada una de esas medidas para saber cuál es el efecto que han tenido. Lamentablemente, como también decía Ismael, se presentó una calificación por parte de un sistema de evaluación, pero no sabemos cuáles son los parámetros utilizados para eso. No conocemos absolutamente nada, pero creo que es fácil
personas como el COEP, la universidad, FOSDE, nos ayudan muchísimo generando datos que nos permitan a nosotros hacer nuestras propias evaluaciones de lo que está sucediendo. Y creo que vale la pena, Renato, que uno por uno en este programa nos dediquemos a ver cuál ha sido el impacto, porque está. Yo creo que ya lo podemos ver, más allá de que el gobierno no nos ha presentado cuál ha sido la evaluación o en qué consiste los parámetros para hacer la evaluación que se hizo, pero creo que sí podemos decir algunas cosas de este primer año de gobierno. Julio me ayuda a formular la pregunta para el segundo segmento. La economía que tenemos, la gestión pública para mejorar la economía, ¿qué resultados nos ha dado hasta ahora partiendo de los indicadores sociales? ¿Hay bienestar de la familia hondureña en este momento a raíz de la gestión económica que hasta ahora se ha implementado? Vamos a agarrar al toro por los cuernos, porque al final las 2 horas pasan y uno siente que no preguntó lo que tenía que preguntar y los invitados están insatisfechos porque el moderador no preguntó todo y no lo preguntó bien. ¿Está dando resultados a nivel social esta gestión económica? ¿Se traduce en bienestar para las familias hondureñas? Yo creo que eso es lo que me estaba sugiriendo Julio, que pasáramos, pero que analizáramos factor por factor para responder si en efecto hay resultados para la familia en este momento. Esto lo haremos después de la pausa comercial, pero no me quiero ir a ella sin que con una palabra me definan los 3 panelistas. Cuando se les pregunta dentro o fuera de la República, ¿cómo está la economía hondureña, Ismael? En franco deterioro. ¿Cómo está la economía hondureña, don Santiago Herrera? Estancada. ¿Cómo está la economía hondureña, don Julio Raudales? Estancada, en caída y probablemente en caída libre, ¿no? Franco deterioro y estancada. Ya ellos 3 me han respondido a la pregunta que está en pantalla. La economía hondureña creció, se estancó, desmejoró en el último año. Franco deterioro, me dijo Ismael, estancada, Julio Raudales y Santiago Herrera. Pero vamos a profundizar. ¿Qué indicadores sociales nos deja esta economía tal como se maneja hasta ahora? Volvemos. Narcolibretas. Magdaleno hizo 12 llamadas para negociar con Estados Unidos. Jay White, el abogado que Magdaleno Mesa contactó con Estados Unidos o contactó en Estados Unidos, dijo a Tu Nota que el supuesto narcotraficante ofrecía desde la cárcel El Pozo 1 y vía celular negociar su extradición con la fiscalía, pero antes de llegar a un acuerdo lo acribillaron. ¿Qué es lo que nos está diciendo ese señor? Que no quisieron que fuera a declarar a Estados Unidos. Lo mataron. Ya recuerdan ustedes ese brutal video que vimos en el momento que mataron a Magdaleno Mesa. Magdaleno hizo 12 llamadas para negociar con Estados Unidos. Seguramente alguna gente se dio cuenta y lo mataron en la cárcel de máxima seguridad del país. Yo no he leído la nota todavía, pero por lo que dice el titular y luego el pie de foto, entiendo que eso fue, que no querían que declarara y lo mataron. Usted puede enterarse de esta noticia, su contenido completo, entrando al PDF de tunota.com. El tema del día: ¿la economía hondureña creció, se estancó o desmejoró en el último año? Muchas gracias por enviar sus mensajes a nuestro número de WhatsApp 9773-6065. Buenos días. A nadie, a ningún político le interesa el bien del país. Cada uno solo busca sus propios intereses. Solo los funcionarios pueden decir que se creció en la economía. Buenos días, distinguidos panelistas. Lastimosamente, ninguna de estas 3 opciones. La economía catracha está en agonía. Es más que evidente que desmejoró y viene en picada libre. El flamante ministro de Economía que tenemos, el gran Barquero,
no dejaba de criticar en el gobierno anterior. Es bonito hablar desde afuera, pero no es lo mismo estar adentro y no tener ni idea de cómo rescatar la economía. Antes no salía de frente a frente criticando y hablando de la fórmula mágica. ¿Dónde está ahora? Buenos días, licenciado Renato, y a toda Honduras. Definitivamente la economía no mejoró. Una promesa de campaña fue que no seguirían los jóvenes saliendo para Estados Unidos en busca de una mejor vida, y cada día salen más. Siempre para el norte, nunca para el sur. La economía en nuestro país es un desastre, y lo que nos espera en los próximos años con este gobierno de Xiomara, donde se ha encargado de dejar sin empleo a muchas familias. Actualmente hay más personas desempleadas y sin oportunidades de salir adelante. Que Dios tenga misericordia de este país. Recuerda seguir enviando sus mensajes a través de @FrenteAFrente HN. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Bueno, yo creo que la mejor herramienta para medir si la economía está bien son los indicadores sociales. Entonces, vamos a agarrar al toro por los cuernos, porque no quiero irme insatisfecho a las 9 de la mañana de que no fui al grano, que no pregunté lo que tenía que preguntar y que no exploté el conocimiento de los panelistas. Los indicadores sociales actuales del país demuestran que la economía ha mejorado. Santiago Herrera, que conste, ya me dijo Santiago que para él está estancada la economía, pero que profundice. ¿Hay bienestar en la familia hondureña con el manejo económico del país? No, Renato, nosotros le damos seguimiento a estos indicadores periódicamente. La tasa de desempleo abierto del año 2022, según el Instituto Nacional de Estadísticas, es de 8.9. Es de las tasas más altas que hemos tenido en muchos años. El año 2021 fue de 9.1, creo, y en el 2022, 8.9. El sector privado perdió 58,000 puestos de trabajo. El sector público perdió casi 30,000 puestos de trabajo, y de esos 58,000, probablemente 40,000 fueron del empleo por hora. Y como dijo don Julio o don Ismael, no se planteó ninguna alternativa, a pesar de que sí, como sector privado planteamos alternativas, e incluso un partido de oposición presentó una alternativa de modificación del código, y ahí está. Primer resultado. El segundo resultado, más de 2 millones de personas están en condición de subempleo, y eso quiere decir que no reciben ni siquiera un salario mínimo. Tenemos 964,000 ninis, jóvenes entre 19 y 29 años que no trabajan ni estudian. Caldo de cultivo para la migración, o caldo de cultivo para la incorporación de estos jóvenes a digamos, grupos irregulares que están en la calle extorsionando o en maras, y eso es una bomba social. Este año, extrañamente, el INE no publica su indicador de pobreza, ¿verdad? Pero sabemos nosotros que de ese indicador de pobreza extraemos datos como, por ejemplo, que casi 8 hondureños de cada 10 son pobres, y que casi 5, 4.4 hondureños de esos 7 son extremadamente pobres. Entonces, que el 70% de la economía está en manos de la informalidad. Y esas son condiciones sociales precarias que hacen que explique uno, en parte, si le agregamos a esto el tema de la inseguridad ciudadana, que expliquen, digamos, los altos índices de migración. Pero esta migración ya no es la misma. Entendemos nosotros que más de casi 92 o 93,000 hondureños fueron devueltos este año en su mayoría por México y por los Estados Unidos. O sea que la migración cada vez es una oportunidad que los hondureños ven como una alternativa para salir de este agujero y buscar una oportunidad de tener una mejor vida, pero una buena parte de ellos está regresando. Y cuando regresan, la condición social de ellos es mucho más precaria, mucho más precaria. Entonces, cuando uno ve todas esas condiciones, a final de año
teníamos casi 2.8 millones de personas con problemas de seguridad alimentaria. Esos son algunos indicadores, don Renato, que pueden tal vez explicar por qué decimos que creciendo a este ritmo de 3.5, como lo hemos venido haciendo, y con los niveles de productividad que muy bien ha descrito Julio, no vamos a alcanzar el nivel de prosperidad o de bienestar que necesita el país. Por eso el COEP, como representante o órgano cúpula del sector privado, ha venido llamando al diálogo. Sentémonos, señores, a hablar los diferentes actores. Tenemos que trabajar juntos. No es un tema que va a resolver un gobierno, a pesar de que el actual gobierno cree en la posibilidad de concentrar cada vez más poder, más control. No lo va a poder hacer, ni tampoco lo va a hacer en un año. No es que toda esa condición social es responsabilidad del gobierno en un año, pero sí es condición básica para empezar a ver los resultados a futuro. Si todos vimos que la condición de la educación, fíjese Renato, cuando tuvimos la crisis de educación, fueron 10 años de huelga, ¿se acuerdan? Y en esos 10 años de huelga, a 200 días por año, perdimos 600 días de clases. Quiere decir que perdimos, esa generación perdió 3 años de educación, pero siempre al final del año se les pasaba de grado. Y en la actual crisis de la pandemia, perdimos 200 días en el 2020, casi los 200 días en 2021 y apenas en el 2022 recuperamos 6 meses. Entonces quiere decir que esta generación también perdió 450 días, ya es una generación marcada y cuando dicen recuperemos el tiempo perdido, esa recuperación no va a ser... Bajamos 2 años de escolaridad. Bajamos Solo 2 con la años de pandemia escolaridad bajamos 2 y años por de el otro escolaridad. lado, los hospitales están ahí en condición precaria y por el otro lado, al abolirse, entre otras medidas, al abolirse el fideicomiso de compra de medicamentos y al no haber actuado rápidamente dentro de la gestión pública para comprar, pues se dio los niveles de abastecimiento que hemos visto. Entonces, la condición social está precarizada y es responsabilidad de todos los actores sociales, sector privado, gobierno, sociedad civil, trabajadores y demás, trabajar en conjunto, dialogando y decidiendo qué vamos a hacer. Ya es tiempo que fijemos ese marco de políticas a largo plazo para empezar a poner los bloques sobre la pared e ir construyendo un mejor país que genere mayor prosperidad, porque los niveles de pobreza, de precariedad en la sociedad hondureña son una bomba social con un caldo de cultivo que no genera bienestar para nadie. En todo caso, es aprovechada en ocasiones por actores políticos para construir una mayor polaridad y generar una mayor explosión social que no le conviene a nadie, porque en condiciones de intranquilidad no hay certidumbre y cuando no hay certidumbre no hay confianza y cuando no hay confianza no hay inversión. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que trabajar juntos para reconstruir este país. De verdad. Me parece que es una intervención sumamente objetiva, porque reconoce que los indicadores sociales que describió del país no son solo producto de los últimos 365 días. Esos indicadores sociales se han venido construyendo desde hace décadas, pero reclama que no hay diálogo del gobierno de Xiomara Castro para entrarle a resolver de manera conjunta esos indicadores sociales. Es lo que está reclamando aquí el gerente de política económica del COEP. Bueno, pero yo recuerdo que antes de tomar posesión, Héctor Manuel Zelaya, el ministro de la presidencia, el hijo de la presidenta Castro, del expresidente Zelaya, los visitó a nivel del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, se reunió con usted, con Mateo Gibrín. Dije yo, este es un buen comienzo que va a acercar al sector público y privado para ver cómo resuelven toda esta problemática económica del país. ¿Qué pasó? ¿No hubo seguimiento? Bueno, participamos en el periodo de transición justamente por lo que usted bien dice, Renato, en 11 o 12 mesas de trabajo en casi cada una de las aristas de la problemática del país
empresarios de alto nivel, técnicos de alto nivel sentados con algunos representantes del gobierno trabajando juntos en diseñar lo que queríamos que iba a ser el país. El resultado fue nulo. No hubo resultado, no hubo toma de decisiones. Después, el señor ministro de Desarrollo Económico le pidió a don Mateo que le ayudáramos a trabajar en algunos proyectos de decreto relacionados con la reactivación económica. Llegó un martes, el miércoles nos reunimos, el viernes a las 3 de la tarde quería que le entregáramos un proyecto de decreto de PCM o como se llame, para el sector agro, uno para turismo, uno para infraestructura y uno para vivienda social. Se le entregaron, no se tomó ninguna decisión con los PCM. Recientemente se nos pidió un nuevo proyecto de PCM para reactivar el agro, el sector productor de alimentos. ¿Qué cosas hay que corregir hoy para que este sector que está impactado en este momento por la crisis inflacionaria y por el control de precios pueda recuperarse y poder garantizar que tenemos comida en la mesa de la familia hondureña? No pasó nada. El resultado es exactamente el mismo. Entonces, ahí estamos sentados, estamos en la disposición de seguir trabajando. Queremos seguir haciendo propuestas, pero sí queremos ver el resultado, que se adopten las decisiones que de verdad impacten en la reactivación económica y en la generación de empleo. Y en la generación de empleo es la mejor protección social porque le genera un ingreso extra a la familia. Si una familia hondureña entre 4 y 5 personas recibe menos de un salario mínimo, es una condición de pobreza o de extrema pobreza. Si generamos un segundo salario mínimo dentro de la familia, al menos esa familia va a mejorar en su condición de vida. Y por eso es que el trabajo conjunto es crucial. Ya no podemos seguir en esa mesa si no se tiene la voluntad política para de verdad adoptar las decisiones que necesita el país. Y se necesitan hoy, porque como ya vimos, nada vamos a lograr en el cortísimo plazo. En la medida en que lo hagamos de manera sistemática y de manera sostenida, es que vamos de verdad a impactar en la vida del hondureño. Bueno, creo que la frase clave en estos últimos minutos de Santiago Herrera es: no podemos seguir en esas mesas sentados hablando y hablando si no hay voluntad política para cambiar las cosas. Le demandaba a Suyapa Figueroa la semana anterior: Suyapa, ustedes derogaron la ley marco de seguridad social, pero ¿qué alternativa le dieron a Honduras? Suyapa me lo admitió y me dijo: Renato, ahí tienen un proyecto engavetado con este asunto de las invasiones. Tienen 7 u 8 meses de estarse reuniendo, supuestamente al más alto nivel. Yo no veo resultados. Ayer se invadieron nuevas. Porque ayer, me dice Santiago Herrera, Caña. Se invadieron nuevas fincas ahora de cañas. A mí se me hace difícil creer que no haya voluntad política del gobierno para resolver problemas coyunturales y estructurales, y todo gobierno llega para resolver los problemas y mejorarnos las condiciones de vida. Se me hace difícil creer que no haya voluntad política. No me queda más que creer que lo que hace falta entonces son buenos gerentes, buenos funcionarios. ¿Qué cree Ismael Cepeda? ¿Qué cree Julio Raudales? El mismo Santiago Herrera. Después de la pausa comercial responden. Continuamos leyendo sus mensajes. ¿Y qué opinan que se está entrando a una crisis con el abastecimiento de frijoles? ¿Qué pasó? Si tenemos magníficos valles para este cultivo, ¿qué debemos hacer? Continuamos dando lectura. La economía en nuestro país es un desastre, y lo que nos espera en los próximos años con este gobierno de Xiomara, donde se ha encargado de dejar sin empleos a muchas familias. Actualmente hay más personas desempleadas y sin oportunidades de salir adelante. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Buen día. Si no hay una relación cercana y creíble en forma permanente entre el gobierno y los sectores de la sociedad, el tema económico siempre será manejado a su antojo por los gobiernos. No basta solo con análisis sin tener
sin tener poder para cambiar o ejecutar. Urge un diálogo sincero pensando en el país. Buen día, si no hay una relación cercana y creíble en forma permanente entre el gobierno y los sectores de la sociedad. Bueno, un mensaje reenviado, pregunta para los invitados. Claves para la generación de empleo con la empresa y el Estado. ¿Qué profesionales debe preparar la academia? El desempleo es enorme. ¿Qué tan desproporcional está el costo de la canasta básica en comparación al salario mínimo? Recuerde seguir enviando sus mensajes @Frente a Frente HN. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. El rector de la universidad, José Cecilio del Valle, plantea analizar decreto por decreto de los que se han emitido en función de mejorar la economía, porque me dice Julio Raudales que sí hubo bastante actividad a nivel legislativa el año anterior en ese aspecto, no hacía en el Ejecutivo. Ya vamos para allá, licenciado Julio Raudales. Yo planteaba, y espero respuesta breve con esta pregunta, que a uno se le hace difícil que un gobierno del corte de izquierda, del de Libre, no quiera cambiar las cosas y mejorar las condiciones de vida de los hondureños. Por lo tanto, a mí se me hace difícil creer que no tengan voluntad política para cambiar las cosas en beneficio de la gente. Entonces, partiendo de la premisa que sí tienen voluntad política, ¿qué es lo que no tienen para cambiar las cosas? Funcionarios eficientes, gente que realmente entienda cómo cambiar las cosas que desmejoran cada día en el país. ¿Qué piensa Ismael Cepeda? Bueno, yo diría aquí, ante su introducción, que la pregunta fundamental es si es una agenda de Estado o una agenda partidaria. Porque si es una agenda partidaria, no van a resolver en gran medida esta crisis. Y sobre todo recogiendo, porque tenemos enfrente la pantalla de WhatsApp, que la mayoría o todas los escritos, los mensajes de la ciudadanía es que estamos en un deterioro enorme de la economía, donde no se encuentra empleo, donde la informalidad es galopante, sobre todo por lo que hemos hablado en esta primera hora, y que es entonces que ante esa percepción de la gente, y como cientistas lo sabemos, que la percepción es un reflejo o cómo mira la realidad pues las personas, y cuando uno no solo el tema de WhatsApp, no solo las redes sociales, sino cuando camina al día a día, cuando uno va al mayoreo, cuando uno va con el taxista, cuando uno ve a la empleada doméstica, cuando uno, hoy por hoy, si entrevistamos a los camarógrafos y le preguntamos cómo siente en su bolsillo, y una de las preguntas entonces decía que cómo estamos en el tema de canasta básica, cuánto representa de nuestro salario. Hay indicadores o encuestas que mencionaban, por ejemplo, que en Honduras se ocupa más del 100% del salario para cubrir la canasta básica de alimentos, es decir, los aproximadamente 80-85 productos alimenticios y de bebidas, puede llevarnos los 10,000, 11,000 lempiras, que es el salario mínimo. Y por eso usted mira que ante las cifras que dio don Santiago, como el 65% subempleado que no recibe un salario mínimo, el desempleo, la informalidad, y que dentro de la informalidad más del 90% recibe o tiene ingresos por debajo de un salario mínimo, puede tener entonces ya esa aproximación que la canasta básica posiblemente llegue a 2 salarios mínimos. Entonces uno recoge estas percepciones, recoge el sentimiento de las personas que cada vez que van al mayoreo, y decimos popularmente, traemos menos, es decir, con los mismos 500 o 1,000 lempiras o 1,500, cada vez son menos productos por esa inflación. Entonces, uno de los grandes retos y desafíos que tiene a nivel mundial se han planteado 2, el control de la inflación y el desempleo. Y es entonces que aquí hay ya organismos que han puesto énfasis en, por ejemplo, en la región centroamericana, como el Banco Mundial, y también en una de las preguntas que hacía un televidente, que ¿qué se tiene que hacer con el relacionamiento de las empresas? Entonces, Banco Mundial dice abiertamente, bueno, ocupamos una simplificación administrativa, ocupamos que el gobierno dé apertura a las empresas y por ende tiene que ir regulando ciertos aspectos de la gestión pública, como por ejemplo la burocracia, en los trámites, los procesos, el tiempo, consolidación
porque a veces se abre una empresa, pero vienen los impuestos estatales, pero también le cae la municipalidad. Entonces, toda esa burocracia, todo ese sistema obeso, pues no está permitiendo, y como hemos dicho, no solo son este primer año, son prácticamente un proceso que se ha deteriorado también la gestión pública. No puede ser, y uno de los también, de las menciones de la gente, es que se prometió mucho el tema de austeridad en campaña, pero uno siempre ve ahora que más bien las prados no faltan, los grandes salarios no faltan, entonces la burocracia no falta. Es más, hay una sobrecontratación, porque aparte que no pueden despedir los de la gestión anterior, contratan los del partido. Entonces, vuelvo y con eso termino, es la pregunta para poder resolver los grandes problemas del país, es que si es una agenda de Estado o es una agenda partidaria. ¿Agenda de Estado o agenda partidaria? ¿Cuál es la agenda que prima en este momento? Antes de llegar a Julio Raudales, que se pone de pie para sus gráficas, aprovecho estos segunditos que se prepara Julio para de nuevo hacer acopio de la experiencia de los muchos años como ejecutivo gremial. Llega un momento en que el ejecutivo gremial, en una posición como la de Santiago Herrera, le permite concluir si es ineficiencia en cuanto a los recursos que dirigen las políticas del gobierno. Lo más fácil es preguntarme o reflexionar si acaso el partido en el gobierno estaba preparado para gobernar un país que estaba pasando por una situación y está pasando por una situación crítica, miserable y con baja moral. ¿A dónde concluye el ejecutivo gremial, empresarial como usted, cuando ha visto pasar tantas administraciones públicas sin que el país rompa ese ciclo de pobreza? Bueno, don Renato, lo primero que habría que decir es a quienes nombraron. El gobierno tuvo la potestad de nombrar a los funcionarios y la mayoría pues inexpertos en la gestión pública. Yo tuve la oportunidad de conversar un día con un alto funcionario del gobierno y le decía, ¿por qué tan baja la ejecución presupuestaria? ¿Por qué tan mal en esa materia? Y entonces él me contestó así de manera bien franca. Me dijo, ¿y qué esperaba si nombraron a un montón de gente que no sabía ni qué era una F01? Una F01 es el formato que se llena para poder ir a la Secretaría de Finanzas a sacar un desembolso. Entonces, ahí hay una conclusión de una cosa que se hizo. La otra cosa es que se tenía una agenda partidaria, pero no tal vez una agenda de gobierno para la implementación rápida de algunas medidas. Y como bien dijo, lo más fácil fue ir a trastocar leyes al Congreso de la República, pero no a presentar nuevas propuestas, simplemente a derogar. Y destruyendo no se construye, de verdad. Entonces necesitamos un poco que esa agenda cambie hacia adelante. ¿Qué queremos hacer? ¿Dónde lo queremos hacer? ¿Con quiénes lo queremos hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Si no tenemos claro ese panorama, no vamos a ir a ningún lado. Don Julio Raudales, cuando fue ministro, trabajó fuertemente en la construcción del plan de nación, ¿verdad? Plan de país. Plan de país. Y ahí está, guardadito, porque no es referencia para nadie. Entonces volvemos a hacer nuevas políticas, nos tardamos un año en hacer las políticas y aquí estamos esperando. El problema es que el bolsillo de nuestro compatriota, que gana menos de un salario mínimo, y la mesa de nuestros compatriotas, que necesita darle de comer a 4 o 5 personas al día, no está la comida, no está el dinero suficiente para comprar porque han subido los precios. Casi la mitad de los precios por origen externo, importado, pero la otra mitad por origen interno. ¿Y cómo hacemos para combatir la inflación externa? Produciendo más y poniendo más y bajando los precios porque hay más producción, pero hay garantía para el productor. Pero si lo que vamos a hacer es seguir estimulando las invasiones, un método irregular, o por allá en la Secretaría de Finanzas paralizando, por ejemplo, las exenciones y las exoneraciones
porque algún día voy a sacar una nueva ley de exoneraciones, pero mientras no la tenga, la obligación del funcionario es cumplir con su ley y no estar interpretando antojadizamente la ley. Y eso afecta principalmente al sector productor de alimentos en Honduras. Entonces, ahí es donde tenemos las cosas. No parece en esa materia haber coherencia en la política pública, porque por un lado quisiéramos reactivar, pero por el otro lado estamos atacando o permitiendo que se ataque a la iniciativa privada. Y ahí no vamos a generar ni más producción, ni más empleo, ni mayor bienestar para la gente. Pero ese mismo discurso que yo le estoy escuchando a usted lo tenía Pedro Barquero cuando era director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Y a Pedro Barquero él mismo lo admitió aquí en Frente a Frente el otro día, que ya como funcionario, dice, a cualquier empresario le cambia el chip de que el empresario no juega el rol en Honduras que debería jugar realmente para que las cosas cambien. A Pedro le cambió, aquí lo admitió, que él dice ahora como funcionario público, ya no mira algunas cosas como las miraba como empresario. Ahora, Julio quiere destacar, el rector de la Universidad José Cecilio del Valle, toda la actividad legislativa tendiente a mejorar las cosas. ¿A dónde quiere llegar Julio Raudales con la demostración de las leyes que se han aprobado en el legislativo, en la primera legislatura? Don Julio. Gracias, Renato. Solo quisiera, antes de pasar a eso, uno de nuestros televidentes escribió en uno de sus mensajes el problema de los granos básicos en el país. Habló del frijol específicamente. Mire este gráfico. Este gráfico nos muestra las tres actividades fundamentales de la producción hondureña. Y lo que usted puede ver, Renato, este gráfico es desde 1963 hasta nuestros días. Y mire usted el comportamiento casi inamovible. Muy por debajo, el sector que menos aporta a la economía hondureña, pero que además lleva una tendencia levemente hacia la baja, y eso es lo más increíble, es la parte agrícola. Mire cómo estábamos en el 63, el grafiquito verde, la línea verde, y mire cómo hemos venido comportándonos hasta llegar ahora. Siempre abajo, siempre abajo. Luego la industria, mire cómo creció durante los años 70, y luego ahora, en los últimos años, en la última década, a la caída. Y mire usted el sector servicios, es decir, comercio, Terciarizado. Banca, todo ese es el único que ha ido más o menos creciendo en términos porcentuales. Banca y telecomunicaciones. Sí, básicamente. Y mire ahora usted históricamente. Pero no generan empleo. Miren esa misma historia. Aquí está la generación de empleo, ya que lo estás preguntando, ¿verdad? El sector que más empleo genera, mire, siempre es el comercio. La gente se dedica a comerciar fundamentalmente, pero es interesante que el segundo sector es la agricultura. Es decir, interesante que la agricultura es la que menos valor agregado genera en el país y sin embargo tiene una generación de empleo bien alta. ¿Qué significa esto, Renato? Y lo voy a decir así bien simplemente. Usted quiere asegurarse que va a ser pobre en el país. ¿Quiere ser pobre usted? Quedémonos ahí. Dedíquese a la agricultura. Lastimosamente. Entonces, lamentablemente nuestras políticas públicas están muy centradas en no generar, no apuntarle a estos sectores. Imagínese, si usted pudiese, si el gobierno apuntase sus políticas, pero de forma consistente, como dice Santiago, no de un año para otro, porque yo creo que si hay algo que tenemos que reconocer y hay que puntualizarlo mucho, Renato, es que en un año no se pueden arreglar los problemas. Yo creo que eso tenemos que tenerlo claro y lo importante es que las políticas sean consecuentes con estos elementos que yo estoy marcando aquí. Apuntémosle, enfoquémonos en generar mayor productividad en el agro, porque allí es donde más ahí es donde tenemos una mayor afluencia de trabajadores en el país. Y además ahí están los trabajadores más pobres. Entonces usted quiere reducir la pobreza de forma sistemática, de forma efectiva, centralícese ahí. Pero ¿qué sucede? Ya lo decía Ismael. ¿Cuánto fue la inflación el año pasado en canasta básica?
Al final, el gobierno, 15 puntos. casi como un trofeo, dijo, no cerramos en una inflación de 2 dígitos, ¿verdad? Porque fue 9.8. O sea, Solo permíteme Pero en alimentos pones de fue pie, por favor? más de 16, Julio. un poquito. Quiero ayudarte a que no te caigas. Por favor, si mis asistentes están Ya. pendientes de esto. siempre. la inflación alimentaria fue de 16%, Renato. Sí. Cerramos con 9.8 de inflación total, pero la inflación alimentaria fue de 16%. Y quiero decirte algo, tal vez para Santiago, para vos mismo, para Ismael o para mí, que nuestros productos alimentarios hayan crecido, que lo que nosotros consumimos en alimentos y nuestra familia hayan crecido en 16%, no nos afecta tanto porque de cada 100 lempiras que vos ganás, los alimentos representan un menor porcentaje de tu ingreso. Pero en el caso de la gente pobre, los alimentos representan el 60% de su ingreso. Entonces, si la inflación es muy alta en alimentos, impacta más en los pobres. Por eso es que yo no termino de entender cómo fue que el ministro de Planificación un día dijo que la inflación a quien más afectaba era a los ricos, ¿verdad? Porque al final ese incremento en los precios de los alimentos, de esa canasta alimentaria, que como bien decía Ismael, representa una buena cantidad de productos del total de la inflación, afecta más a los pobres si crece. Entonces, a mí lamentablemente me da mucha pena. Yo escuché a la presidenta el año pasado en un discurso, creo que fue en Naciones Unidas, allá en la Asamblea, cuando dijo que el secreto, que lo que había que hacer era volver al tema de sustitución de importaciones. Una política que ha sido demostrado sistemáticamente que fracasó en Latinoamérica. Entonces, si no entendemos a dónde tenemos que focalizar nuestras políticas, creo que de nada va a servir que nos esforcemos y que tengamos una agenda legislativa muy activa, que hay que reconocerlo, ¿verdad? El Congreso Nacional se dedicó el año pasado, y creo que lo destacaron el 25 de enero, a describir cada una de las leyes que aprobaron con miras, y pienso yo, y con buenas intenciones para que las cosas vayan cambiando en el país. Pero tenemos que saber que esas leyes que provienen de ideas tienen consecuencias. Y creo que lo crucial en esto es entender cuáles han sido las consecuencias de esa fuerte agenda legislativa que se llevó a cabo el año pasado. Pero, ¿qué le faltó entonces a esa agenda legislativa? Don Renato, como economista y no como político, le puedo decir que yo no creo que la economía del país se maneje por decreto. Si usted se mete con los precios del mercado y hace un decreto, se equivoca. Si usted se mete con la tasa de interés, se equivoca. Si usted se mete políticamente con el salario, se equivoca. Si se mete con el tipo de cambio, se equivoca. El Banco Central ha mantenido durante 3 años la tasa de política monetaria de la que hemos hablado tanto. Mire, si fuera por sobrevivencia, el Banco Central, cuando sale a captar liquidez del sistema, está captándola al 3% o más. 3%, ¿cierto? ¿Y a qué tasa le presta el gobierno? Al 2%. Entonces, cada vez que le presta, pierde dinero. Y eso yo no lo puedo ver como bien. ¿Sí? La tasa de política monetaria se ha mantenido baja, a pesar de que todos los países que han tenido cierto éxito en la reducción de la inflación han sido los que han movido la tasa de política monetaria. La ley del Banco Central establece como una obligación al banco el control de la inflación, de los precios, y mantener el poder de nuestra moneda. Pero cuando tenemos una elevada inflación arriba de 9.8 que la dejaron al final en diciembre, más 16 en alimentos, y nos dicen que la mitad, el 48% es importada, sí, pero el resto es interna. Correcto. Y algo había que hacer en eso. Es por política. ¿Ya? Y eso generó también, entre otras cosas, una crisis de liquidez en moneda extranjera en el país. Las empresas tuvieron dificultad para comprar sus importaciones. Esas son cosas que son políticas.
la política agrícola no se vio. Y la ejecución presupuestaria en infraestructura no se vio. Y lamentablemente, por ejemplo, hemos visto recientemente el lanzamiento de una alianza por la educación. Sabemos que tenemos más de 17,000 centros escolares, sabemos que casi 15,000 de esos centros escolares están afectados, averiados, pero la inversión en construcciones escolares fue bajísima, 38%. Y quiere decir que no hicimos el trabajo a pesar de que se tenía el dinero para hacerlo. Porque y los niños es el futuro, siempre lo decimos, pero necesitamos mejorar las condiciones en las que el niño va a la escuela. Segundo, la educación, la conectividad, para que los niños puedan crecer académicamente y tener mayor garantía de éxito en el futuro. Vea lo que estamos pasando, por ejemplo, en el Infop. Ha habido históricamente un divorcio entre la oferta formativa del Infop y las demandas del sector productivo. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos capacitando jóvenes para que se inserten mal o no se inserten en el mercado productivo porque no los necesitan. Y eso volvemos al tema de la productividad. Y si no hay mayor nivel de productividad en la mano de obra, no pueden haber mayores ingresos en la mano de obra. Y por lo tanto, no puede haber bienestar en la familia hondureña. Hay demasiados campos en los que tenemos esos gaps, Renato. Y ese es el trabajo que nos compete a todos. Me están pasando un dato, don Santiago, que quiero que me lo verifique usted, que la proyección en la maquila en cuanto a pérdida de empleos es de 20,000 para este año, que ya hemos perdido 12,000. Sí, ya han habido personeros de alto nivel en la maquila que han anunciado la pérdida de 20,000 puestos. Mire, aunque a algunos no les guste que hablemos de estos temas, pero está en ciernes una recesión mundial. Sí. Cuando uno ve el gráfico de comportamiento de la economía de Honduras, aquí lo he puesto, y la economía de los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, nos compartimos igualito, no en magnitudes, en el comportamiento igualito. Y si Estados Unidos va a crecer al 1% como mucho, y si Europa va a crecer al 1.7 como mucho, y si América Latina va a crecer a una tasa similar, ¿qué nos espera? Que la economía de Honduras crezca menos. ¿Y qué va a pasar en nuestro principal mercado? Se van a cortar los contratos, se va a reducir las ventas y nuestras empresas van a empezar a sufrir el recorte de contratos. Esas empresas maquiladoras van a sufrir el entorno. Y ojalá, porque ha habido un fenómeno en este último año en Estados Unidos que a pesar de que la economía se ralentice, el empleo no ha caído. Pero el empleo en Estados Unidos y en muchos países se ha reconvertido y eso ha generado más oportunidades para nuestros hondureños allá. Y eso ha permitido mantener un nivel de crecimiento en las remesas de más del 19% por ahí. Y eso es bueno para la familia hondureña porque la familia que depende de esa remesa. Sin embargo, si la economía cae demasiado en los Estados Unidos, es posible que eso también impacte en el empleo y que eso nos pudiera también afectar a nosotros en el tema de las remesas. Entonces, si nos afectan las exportaciones y si nos afectan las remesas, entonces se nos pega fuertemente en nuestra posición externa como país en términos de reservas y eso no permitiría, por ejemplo, que el Banco Central siga prestándole dinero al gobierno porque entonces debilitamos también esa posición que necesitamos fortalecer. Necesitamos controlar la inflación, necesitamos fortalecer la reserva, esa es la fórmula. Y por el otro lado tenemos que adoptar políticas concretas de reactivación de las diferentes actividades productivas del país. El sector telecomunicaciones y el sector financiero, que son los que más crecen, sí, no son los que más empleo genera. Genera empleo el agro, como lo mostraba don Julio, lo genera el comercio, lo genera la infraestructura y lo generan los servicios. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo si queremos contrarrestar la posibilidad de que esa caída nos impacte demasiado. Ahora, Renato, yo quisiera también puntualizar otro de los mensajes que Luz leyó, me pareció muy interesante, que está haciendo la academia, decía. Y eso es muy interesante porque aquí yo quiero también salvar al gobierno. Es decir, el gobierno tiene que cumplir con su rol, pero nosotros
estamos comprometidos a cumplir con un rol también. El mundo está cambiando mucho, ya lo mencionaba aquí Santiago, ¿verdad? No es posible que estemos preparando a nuestros jóvenes con una visión de lo que nosotros mismos hacíamos. Yo tuve una jornada de capacitación docente en la universidad el sábado pasado. Yo les decía eso, miren, si no cambiamos nuestra forma de ver el mundo, nos va a arrollar. Ya no se por eso ese es el gran problema que tenemos acá en Honduras, que estamos siempre detrás de lo que está sucediendo en el mundo. No nos estamos poniendo al día en las cosas que están pasando. Y si nosotros, los profesores universitarios, si los maestros de educación básica y educación media, si quienes forman a las personas para el trabajo, no estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo, Renato, los grandes cambios tecnológicos. Hace 40 años... Tú lo que quieres decir es que aporte más la academia. Todos tenemos que aportar más y la academia especialmente. Renato. El sector educativo tiene que aportar por lo que mencionaba Santiago. No es posible que estemos nosotros formando gente con capacidades que ya... para un mundo que ya no existe. Este mundo en el que está desarrollándose, que cada vez está más abierto, en donde cada quien está teniendo más información por su propia cuenta, en que esos muchachos que estamos formando en las universidades a veces saben más que el profesor, sí. No se están formando adecuadamente y ahí tenemos una responsabilidad. Entonces, no solo se trata de estar acusando al gobierno, que ya tiene su responsabilidad. Pero yo solo te interrumpo para decirte algo, por lo que yo he escuchado aquí. El gobierno debe dejarse ayudar, es decir, y establecer con claridad qué es lo que tiene para los próximos 3 años, si una agenda partidaria o una agenda del gobierno, porque si tú miras qué es lo que ha prevalecido en el mensaje de Santiago Herrera esta mañana es: reunámonos, dialoguemos, consensuemos, trabajemos conjuntamente, que esas mesas sean más productivas, demuéstrennos que tiene voluntad política. Es decir, la academia puede tener voluntad, pero si no hay voluntad en el gobierno, porque no está claro si está primando la agenda política o la agenda de gobierno, y además, surge el fenómeno que está pasando. Mira. Maestro, el gobierno es el administrador del Estado y lastimosamente que cuando le va mal al gobierno o no tiene un enfoque, nos va mal a todos. Entonces, yo comparto que la academia está produciendo. Nuestra facultad de economía en la UNAM. Yo no digo que no, Ismael. A ver, mi punto es el siguiente. Cada uno de nosotros tiene que esforzarse al máximo en el rol que nos toca jugar. Y el gobierno, por supuesto, fundamentalmente. ¿Por qué, Renato? ¿Cuántos días tiene el año? 365, ¿ah? ¿Y cuánto es el presupuesto de este año? 398,000. O sea, estamos gastando, ¿no, Renato? El gobierno, mejor dicho, se está gastando, el sector público, se está gastando más de 1.000 millones de lempiras al día de la producción nacional. Entonces, obviamente, yo estoy totalmente de acuerdo. Algo tiene que hacer el gobierno de manera efectiva para que las cosas se encaminen. Pero es importante que entendamos que la empresa privada debe de cumplir su rol, que los trabajadores deben de cumplir su rol, que los educandos también debemos de cumplir nuestro rol para que las cosas funcionen bien. Okay. Es que el problema, Renato... Es que también... solo déjame, porque ese dato que tú has dicho es brutal. El gobierno se está gastando 1.000 millones de lempiras al día. Fíjense bien el dato que da Julio Raudales. El gobierno se está gastando 1.000 millones de lempiras al día. 1.000 millones y un poquito más. Porque el presupuesto es de 398,000 millones de lempiras. 92,000. Claro, hay una buena parte que es para los órganos desconcentrados, pero al final el dinero se gasta. Decía hace algunos minutos Santiago Herrera, el gobierno se gasta la mitad del PIB. ¿Del PIB? ¿Qué porcentaje ese es? 47.6% del PIB es el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación. O sea, casi el 50%. Casi la mitad de la riqueza lo maneja el gobierno. Y aquí la gran pregunta y elemental, que yo no tengo por qué haber pasado por una facultad de ciencias económicas, por una gran universidad para reflexionar. ¿Y qué tan productivo es ese gasto diario de 1.000 millones de lempiras? ¿Qué tanto crece la economía? ¿Qué tanto mejora la infraestructura? ¿Qué tanto mejora el nivel de vida de nosotros con esos 1.000 millones de lempiras que gasta el gobierno al día? En todo caso, si estamos viendo la precariedad en que vivimos los hondureños, son 1.000 millones de gasto improductivo.
gasto corriente, gasto que no le genera riqueza al país, mucho menos bienestar. Son las reflexiones estructurales de alguien que de repente pasó economía 1 porque estaba en la currícula de periodismo, pero que de economía se interesa por leer lo elemental para no venir a preguntar tonterías aquí. ¿Usted decía algo, don Santiago? No, siempre que hablamos de esto, yo siempre digo que cuando analicemos el presupuesto, analicemos 3 cosas. Uno es la cantidad, ustedes acaban de hablar ahorita de la cantidad. Otra es cómo se financia el presupuesto. Ese es el otro elemento. Que si vamos a incrementar deuda, entonces estamos contratando cada vez más deuda para financiar pago de deuda, como hicimos este año. Y el tercer elemento es en qué lo gasto, cuál es la calidad del gasto. Si al final del año el resultado es que se deterioraron los indicadores de empleo, se deterioraron los indicadores de salud, se deterioraron los indicadores de educación y se deterioraron los indicadores de seguridad, quiere decir que no hicimos bien el trabajo, Renato, porque el resultado muestra que no hicimos un buen uso del dinero que la sociedad nos está confiando en el caso del gobierno. Porque el gobierno nos está diciendo, miren, yo soy mejor que ustedes para gastar, porque la mitad me la voy a gastar yo. Sin embargo, los resultados no son ese indicador del 72% que dijo Julio, sino que son otros. La precariedad en todos los indicadores hace muy difícil la situación y hace entonces que uno pierda la confianza. Por eso es que decimos que si entre todos nos reuniéramos a trabajar en conjunto, probablemente haríamos un mejor uso de esos dineros para tener mejores resultados e impactar en el bienestar y en la prosperidad de la familia hondureña, que es al final de cuentas el único objetivo que tenemos todos. Y ahí cabe lo tuyo, que tenemos agenda partidaria o agenda de gobierno. Después de la pausa profundiza en esto Ismael Cepeda. Quiero decir que nos ha solicitado un espacio para mañana la ministra de Finanzas, Rixi Moncada. Lamentablemente hoy no tuvimos a ningún funcionario del gobierno, porque yo he decidido ahora que en estos aspectos es bueno que siempre esté representado, sobre todo en economía, este sector que tengo hoy o estos sectores que tengo hoy, y que esté el gobierno, para que haya debate y contraste. Porque cuando solo viene unilateralmente un sector, pues queda parte de la población diciendo, no le dan cabida al otro sector. Muchas veces el otro sector no quiere venir al debate. Y yo sugeriría entonces que para mañana tengamos a Rixi Moncada, la ministra de Finanzas, porque está solicitando el espacio, y yo le he dicho a Rixi, aquí somos puertas abiertas, pero me encantaría tener a Mateo Gibrín también. Ya es él. Mateo, no creo que tengas temor de debatir con la ministra de Finanzas. ¿Quién es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa? Daniel Fortín. Daniel Fortín. Daniel, no creo que tengas temor de debatir con la ministra de Finanzas. Eduardo Facusé, ¿verdad? Eduardo Facusé, pero ¿cuál? ¿El papá o el hijo? Guayito, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Bueno, igual el llamado es para Eduardo Facusé. Y a Rixi que me acepte el debate con el sector privado, porque el sector privado es el que está diciendo en este momento, o con el sector académico. Son los que están diciendo en este momento que hace falta diálogo. Y son los que dicen que tienen agenda partidaria o agenda de gobierno. Porque si es agenda partidaria, entiendo por qué se gastan 1.000 millones de lempiras al día y no vemos resultados. Casi todo gasto corriente. Y es momento del debate, de la deliberación. Yo creo que si pregonamos un socialismo democrático es sentarnos y tener las discusiones reales de país, porque si no vamos a seguir en la verticalidad de la toma de decisiones y todo va a agarrar un rumbo de lo que deseen los grupos, las élites políticas y económicas del país. Entonces está el llamado y el reto para que este debate lo tengamos mañana con la ministra de Finanzas y con representantes del sector privado y académico. Gracias, continuamos leyendo sus mensajes. No creció, se estancó.
Y estancarse cronológicamente es retroceder en un mundo dinámico y cambiante hora por hora. Crecer no debería ser nuestro principal parámetro, porque en Honduras crecen 4 rubros nada más. Nuestro parámetro debería ser desarrollo económico, que implica la calidad de vida del hondureño, desarrollo humano. Solo le faltó decir los otros 2 rubros, porque los rubros que vienen creciendo desde hace más de una década son el financiero y telecomunicaciones. ¿Y cuál es el otro? Era energía. Y la pero energía. con la condición del sector, eso Sí, se bajó. Se cayó. Entonces nos hemos quedado nomás con el No hay sector nueva financiero y inversión. las telecomunicaciones. Ni va a haber. Pero generan poco empleo. Generan Inseguridad poco jurídica. empleo. Por favor, Luz. Lo cierto es que los hondureños tenemos menor poder adquisitivo, independientemente de la política económica poco clara del gobierno y de las estrategias inexistentes. Más que decir que es culpa del gobierno anterior, es una pena que solo llegaron a cobrar venganza. Pero no es de extrañar, ese es el propósito del socialista: producir más pobres para hacer ese Estado paternalista que nos hace miserables. Continuamos leyendo que sus analistas también detallen las causales del por qué está estancada la economía. El gobierno no debe tener excusas para no empezar con algo para mejorar y dinamizar la economía. El sector atlántico, desde Cortés, Atlántida, Yori, Colón, urge mejorar sus carreteras. Aquí se produce banano, aceite de palma, naranjas, carne, leche, entre otros. Que se haga el corredor turístico. Nos vamos a una pausa. Recuerde continuar enviando sus mensajes. Léeme esos mensajes, por favor, esos que te di. Ya estás al aire. Llame a su programa, llame a su programa a los empresarios para que justifiquen por qué el alza de los precios. Un cartón de huevos que costaba 70 el año pasado ahora vale 140 lempiras. Invita a Milton Benítez, le tienen temor. Este sí es periodista de valor, de esos tiene que tener en Honduras. Cuando un Estado gasta la mayor parte de sus ingresos en gasto corriente y servicio de deuda, no hay forma de salir adelante con el desarrollo del país. Soy una persona común y corriente, no soy académico, pero el sentido común permite entender. Desde la aldea de Coyoles, Caserío Lanchito Lloro, le saluda Wilfredo Salinas. Buenos días, Renato. ¿Para qué va a llevar a Rixi al programa mañana si usted ya sabe que solo va a hablar de 12 años de narcodictadura y eso nos va a sacar de este hoyo? Y eso no nos va a sacar. Y eso no nos va a sacar de este hoyo en que hemos caído. Bueno, hay infinidad de mensajes de los hondureños. Ya vamos con los mensajes finales. Bueno, Ismael. Sin duda, y si va a estar mañana la secretaria de Finanzas, creo que también es de resaltar lo positivo, sobre todo porque al momento de ser un administrador del Estado, se hicieron intentos, la reestructuración de ciertos gabinetes, lo que tiene que ver con los fideicomisos, debatible por un fideicomiso o dos. Sin embargo, vimos enormemente el abuso de estos fideicomisos y aún los que estaban manejados en el sector público como Banadesa, y por eso uno de los funcionarios tuvo que pedir nacionalidad nicaragüense, porque era el que tenía ahí el mando en esos fideicomisos. Entonces, creo que sí hay cosas positivas, sobre todo también porque creo que ante el choque de la realidad, de no saber cómo estaba el aparato público, es decir, sí hay mucho análisis nuestro de cuando eran oposición, academia, pero ya cuando se enfrentaron a la realidad, la dimensión era real, era contundente. Entonces tuvieron que continuar, como por ejemplo los programas sociales, que también son debatibles, sobre todo por lo que mencionó un televidente o algunos presidentes, que es de mantener pobre al pobre, porque si no se vuelve derecha, o pobre al pobre, porque también es una carga electoral importante. Sin embargo, tuvieron que continuar con estos programas y por eso también se ve un fuerte incremento en esta red solidaria para este 2023, más de 4.500 millones de lempiras para un poco amortiguar esa pobreza, vamos a decirlo, de manera positiva. Y por último, yo diría que sin duda el intento de reorganizar el gobierno, no obstante, volvemos al caso del presupuesto general de la República, que sin duda va a necesitar un enorme financiamiento y eso va a salir de nuestros bolsillos. No es un Estado que produce
cooperativas, que produce proyectos de inversión, sino que está absorbiendo enormemente los recursos más bien que produce la economía. Entonces ahí es cuando entra el debate de cuál es el impacto que está generando estos miles de millones en el sector público. Ya que están hablando de Estado paternalista y que a muchos gobiernos les gusta producir más pobres para mantenerse con determinada política, a mí me han dicho hoy que ayer se viralizó un video de Andrés Manuel López Obrador, y de Gustavo Petro, el primero presidente de México y el segundo de Colombia. A mí me parece que sacaron de contexto. Yo no he escuchado esos videos, pero me parece que lo sacaron de contexto. Por eso quiero escucharlos, a ver si es realmente como me lo han planteado. Aquí el problema que habría que entender, qué es lo que pasa, es que cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media, se les olvida de dónde vienen, porque la gente piensa como vive. Yo le había dicho al presidente Chávez que quería conversar con él sobre los problemas económicos y financieros que se le avecinaban al país. Y entonces él me dice, pero así con un cinismo enorme, usted no ha comprendido la revolución. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. No los podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestro enemigo. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y viene el problema. Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Oh, caramba. No. Está claro. Está claro. O sea, no es bueno que salga esa informalidad a la formalidad y que esa gente salga a ser clase media, porque entonces pierden votos. Sí, Renato, yo creo que... Voy a la pausa y te escucho después. Vamos con los mensajes finales de don Julio Raudales, don Santiago Herrera y don Ismael Cepeda. Bueno, yo creo que es muy importante, Renato, que en Honduras de verdad empecemos a experimentar un cambio, pero fundamentalmente en el tema de los valores. No se te olvide lo de los pobres, que quedó pendiente de la por eso, refiriéndome a ese video, y es un tema de Latinoamérica, y tiene que ver mucho con quienes fueron nuestros padres fundadores, para utilizar un término norteamericano. Pero si vos te fijas, por muy buenos que fueron, y yo no dudo de las intenciones de Morazán, de Bolívar, de Sucre y de todos ellos, pero eran personas que siempre, y eso se ha venido heredando, tenían esa visión paternalista. Entonces, mientras nosotros sigamos pensando, mientras en el imaginario colectivo de la gente esté instalado el pensamiento de que solo el gobierno puede sacarte de la pobreza, yo no dudo de que el gobierno tiene que cumplir un rol, y un rol fundamental en la vida de la gente, pero no podemos seguir pensando que solo el gobierno, y estoy hablando de empresarios, Renato, estoy hablando de trabajadores, todo el mundo. Y el otro día alguien me decía a mí, mira, Julio, si el problema de Honduras es que todo el mundo lo que quiere es arreglar con el gobierno. El empresario, una vez que arregla con el gobierno, ya está tranquilo. El trabajador, una vez que arregla con el gobierno, está tranquilo. Entonces, mientras sigamos teniendo instalada en nuestra mente ese pensamiento, el país, la sociedad, como colectivo, nunca va a salir de la pobreza. Y un último pensamiento, porque estamos en esos días, y yo sé que la semana pasada estuviste muy metido en esto, Renato, el tema del Poder Judicial, el tema del Estado de Derecho. Ese es el otro elemento, esos son los elementos en los cuales tiene que concentrarse la acción
gubernamental y pública. Generar el espacio adecuado para que nosotros, con nuestras propias iniciativas, con nuestras propias ideas, podamos salir adelante. Muchas gracias, don Julio Raudales. Don Santiago Herrera. Gracias. Es claro, viendo los resultados, que las políticas públicas hasta ahora no han generado los resultados que esperamos. Y eso nos impone, si somos responsables, si somos prudentes, a que revisemos nuestro actuar. Y para eso, pues en el caso del sector privado ha sido más que claro cuando ha dicho en los diferentes pronunciamientos, mensajes a la nación, hoy creo que está sacando uno, y en conferencias de prensa, que tenemos que sentarnos a trabajar juntos. La problemática del país excede las capacidades propias del gobierno, que maneja la mitad de la economía en el presupuesto, excede las capacidades del sector productivo por sí solo y excede las capacidades de todos los actores sociales que formamos parte de este país. Necesitamos trabajar juntos, definir políticas. No podemos andar escondiendo los decretos. No podemos. Estamos buscando el decreto de exoneraciones y no lo hemos podido tener. ¿Y qué va a pasar con el sector productivo? Nos quedamos. Muchas gracias, don Santiago Herrera. Unos 15 segundos, por favor. Rápidamente, Ismael. sin duda tengo la esperanza que para este 2023, sobre todo los fuertes incrementos en salud, educación, inversión pública, se materialicen. Y creo que el partido de la final, Argentina-Francia, nos dio una gran lección. Que los cambios, como hizo el técnico de Francia, son en el instante y momento adecuado. Entonces no esperemos hasta el final para tener cambios de ministros, etcétera. Gracias, Ismael. Otro titular que destaca tunota.com: con signos de abuso sexual y a la orilla de un río hayan muerta a hondureña en Copán. Y los jefes de bancadas a reunión para definir fecha de elección de la Corte Suprema de Justicia.